Hola amigos, muy buenas tardes. Día domingo. No estoy trabajando. A ver si me puedo mostrar por este lado. Acá estoy yo. ¿Sí? Ven que no estoy trabajando. Simplemente voy a salir en el auto Chevrolet Corsa de un tío mío que me lo dejó. Y siento un ruido en esta rueda. A este le habíamos cambiado los amortiguadores y extremos de dirección. No recuerdo qué otra cosita. Y estoy sintiendo un ruidito en esta rueda delantera derecha. Ahora voy a ponerlo en marcha, lo voy a poner en segunda para que ustedes sepan cómo guiarse o cómo solucionar este problema. Vamos a poner en marcha. Ponemos en marcha. Lo voy a pasar acá en forma manual. Voy a pisar el embrague, como ven ahí. Pisamos el embrague. Vamos a poner segunda. Soltamos el embrague. Ahí está girando la rueda derecha, la que tenemos el ruidito. Nos venimos para acá. No sé si alcanzarán a percibir el ruido. Un chillido o chirrido, como quien dice. Y bueno, para mí es una piedra o algo que se ha metido entre el disco y lo que es la pastilla de freno. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a sacar lo que es la mordaza, los calipers. Vamos a levantar y vamos a ver si tiene algo metido dentro de la pastilla y el disco, como yo les digo. Como es hacia la derecha, como es del lado derecho, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darnos lugar hacia el lado derecho para que nos queden los bulones de este lado. Sacamos estos taponcitos. Vamos a sacar este acá, este segurito. Es complicado trabajar con una sola mano, pero quiero mostrarles esto. Ahora lo que vamos a hacer es sacar acá con una llave, puede ser una de torque o puede ser una llave Allen. Yo, como ven, estoy usando una llave de torque, pero voy a sacar el buloncito para mostrarles. ¿Sí? Como ven, es una llave Allen. Estoy usando una T45, pero igualmente con la de torque puede salir. Algunas veces está muy duro y con la misma llave, a los que son cortitas, no se puede sacar. Entonces tomamos una llave estría. Esto es un consejito práctico para hacerlo. Y ahí hacemos fuerza. O si tenemos un cañito como para ponerlo, introducirlo ahí, lo mismo. Abrimos la pastilla de freno desde acá, desde las orejas. No desde acá, porque rompemos la pasta. Desde las dos puntas la abrimos para darle lugar, para que después entren fácilmente. Y vamos a tratar de quitar esto. Son pastillas prácticamente nuevas. Vamos a ver en esta. En esta ha tenido una piedrita.
Fíjense que acá, ¿ven esta raya? Ahí tiene que haber tenido una piedrita. Es muy probable. Se ha caído cuando la saqué, por supuesto. Pero sigue haciéndolo al ruido. Ahí está, se fue. Ahí se ha caído. No estaba, se ha metido en la cinta, en la pastilla, y seguramente ahora se ha caído. Esta no hace más ruido. ¿Sí? Ahí está solucionado. Una piedrita era lo que tenía. Así que bueno, amigos, hay que armar nuevamente. Ponemos las pastillas. Ajustamos. Y se fue el ruidito. Bueno, amigos, espero que les sirva. Video de domingo. Salió así de imprevisto. Tenía que desarmar de todas maneras. Así que bueno. Vamos a sumar un video más. Espero que les sirva, que les guste. Esto va para cualquier tipo de vehículos. No interesa si es cinta, si es pastilla, si adelante o atrás. Esto sucede en cualquier tipo de vehículo y cualquier tipo de freno. Bueno, amigos, quien no esté suscrito, por supuesto se suscribe. Así como yo los ayudo dándoles consejos, ustedes me ayudan a mí con la suscripción, que es gratuita. Hasta luego y hasta el próximo video.